Hola, ¿cómo estás? Soy Johnny Pérez y esto es Divina Coincidencia. A 506 años de la Reforma Protestante, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿necesitamos una nueva reforma? Hace poquitos días empecé a leer un libro muy interesante, bastante antiguo, bastante viejo, páginas muy amarillas, letra muy desgastada, pero valía la pena el esfuerzo de leerlo porque realmente tiene historias conmovedoras. La Reforma Protestante se dio allá por el año 1517, con la figura reconocida de Martín Lutero. Pero Lutero fue la punta del iceberg de un movimiento mucho más antiguo. Se cree que la estrella de la mañana de la Reforma Protestante fue John Wycliffe, aquel monje británico que se hizo reconocido por sus escritos. Luego vino Juan Hus, que reivindicó las palabras de Wycliffe. Y Lutero se encontró con una iglesia totalmente corrompida. Se dice que Lutero viajó a Roma ya por el año 1510 y se vino muy desilusionado de la inmoralidad y de la corrupción que había en la iglesia. Y esto le llevó a una búsqueda frenética, leyendo la Biblia y tratando de encontrar respuestas a todo lo que estaba sucediendo. Esto desembocó cuando aquel Lutero decidió clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg las famosas 95 tesis, postulados o preposiciones acerca de la iglesia. Era una protesta en contra de la situación actual de la iglesia. Es que, entre otras cosas, el Papa León X había decidido vender indulgencias. Sí, así como escuchás. Indulgencias eran más o menos venderle el perdón a la gente. Si vos querías ser perdonado por Dios, tenías que pagar. Había una frase que decía: moneda que en el tarro suena, alma que del purgatorio sale. Esa inmoralidad lo llevó a Lutero a escribir 95 postulados en contra de la situación de la iglesia. Y uno se pregunta, ¿necesitamos una nueva reforma? Antes de responder esa pregunta, que la voy a responder al final, me gustaría recordar 5 columnas, o se le conocen las 5 solas de Lutero, las 5 columnas que atraviesan las 95 tesis. Y estas columnas son, en primer lugar, solo Cristo. Lutero entendió que no había otro mediador entre Dios y los hombres, que era Cristo. Dice la Biblia allí en Juan 14:6, palabras del mismo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y este solo Cristo es base fundamental del mensaje de Lutero. Claro que sí, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. Hay uno solo, solamente uno. Dice Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación. No existe otra forma de llegar al cielo sino a través de Jesucristo. Y sigue siendo igual al día de hoy. Tenemos que recordar que solamente Cristo puede traer esperanza a la gente. Podemos tener buenas ideas, podemos crear buenas estrategias, podemos tener nuevos métodos, pero solo Cristo es capaz de transformar el corazón de las personas. La segunda sola o columna de Lutero era solo la Escritura. Que habían muchos comentarios, es que la gente leía la Biblia. Se dice que un erudito de aquellos tiempos agarró un Nuevo Testamento por primera vez al final de sus días. La gente no acostumbraba a leer la Biblia en esa época, se leían comentarios nada más. Y algunos que tenían conocimiento leían la Vulgata en latín, pero la mayoría de la gente no leía y no pretendía leer la Biblia. Y Thomas Lineker, este erudito británico, dice que leyó por primera vez la Biblia. Y cuando leyó el Nuevo Testamento, dijo algo así que me impactó. Dijo: o bien esto no es la Biblia, o bien nosotros nunca fuimos cristianos. Es que la Biblia, mis queridos amigos, es la que nos arroja luz acerca de quién es Cristo. No necesitamos más que la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a vivir. Esto le dice Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso Lutero dijo: solo la Escritura. La tercera sola de Lutero, o la tercera columna, es solo la fe. Concluimos pues, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, verso 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Algunos dicen que Lutero iba haciendo un peregrinaje, subiendo una escalera muy larga, y en medio de ese peregrinaje una luz invadió su mente y recordó un versículo bíblico que dice: el justo por la fe vivirá. Lutero se dijo: ¿qué estoy haciendo en medio de este peregrinaje? ¿Por qué estoy pagando yo con obras lo que alguien ya pagó por mí en la cruz? Solo la gracia, solo la fe. Y allí aparece la cuarta, que es solo la gracia. Nadie llega al cielo si no es a través de la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Don inmerecido. Van de la mano la fe y la gracia. La fe es creer.
simplemente creer, no tenemos que pagar nada. Y la gracia es el don de Dios regalado a la humanidad, el regalo de Dios a la humanidad, como dice Juan 3:16, que de tal manera Dios nos amó, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La tercera, la fe. La cuarta, la gracia. No hay nada que podamos hacer para llegar al cielo. Y quiero compartirte una pequeña historia. Hace un tiempo venía hablando con un amigo, un profesional. Entonces, él es una persona muy creyente y me dijo: Johnny, yo todos los días trato de hacer bien las cosas, trato de ser una buena persona porque quiero llegar al cielo. Tenía un crucifijo colgado del retrovisor de su auto. Yo lo miré y le dije: ¿sabes qué? Si vos tenés que hacer algo para llegar al cielo, el que está acá murió en vano. Y de eso se trata la gracia. Si vos y yo tenemos que hacer algo para llegar al cielo, realmente Jesucristo pagó su precio en la cruz del Calvario en vano. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo? Que solamente por Jesús y por gracia de Dios y por regalo de Dios es que nosotros podemos llegar al cielo, porque Él pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado. Y la última sola o columna de Lutero era: solo a Dios la gloria. Se dicen que el gran y célebre músico y compositor Johann Sebastian Bach firmaba todas sus obras para mayor gloria de Dios. Bach fue un músico extraordinario y escribió muchas de sus obras inspirados en la vida de Lutero. De hecho, una de sus cantatas, la número 80, la escribió inspirado en uno de los himnos que escribió nada más y nada menos que Martín Lutero, que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Johann Sebastian Bach entendió que todo lo que nosotros hacemos en la vida siempre es para mayor gloria de Dios, porque nosotros lo que tenemos, todo lo que tenemos, viene de Dios. La pregunta que quiero hacerte: ¿necesitamos otra reforma? ¿Necesitamos realmente una reforma? Y yo creo que al nivel de la que necesitó Lutero, no, porque han pasado muchos siglos y porque la Iglesia ha ido encontrando la revelación correcta de quién es Jesucristo. Y la gente tiene acceso a la Biblia. La gente ya no le pueden vender gato por liebre. Las personas pueden leer lo que dice la Biblia. Y la Biblia ya está a la luz de muchas de las naciones de la tierra. Entonces, evidentemente, no necesitamos una nueva reforma. ¿Necesitamos reformarnos? Esa es la pregunta. ¿Necesitamos reformarnos? Y bueno, me gusta recordar las palabras que decía el rey Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. Así que yo creo que las reformas que podemos hacer en la iglesia hoy son matices de cosas que ya se han hecho en otros tiempos. Yo creo que lo que necesitamos realmente es un retorno. Empieza igual que reforma, pero es diferente. ¿Un retorno a qué? A creer que Jesús sigue cambiando vidas. A creer que si nosotros hablamos de la Biblia, no somos seres anacrónicos, viejos, que estamos desteñidos. No, simplemente estamos predicando el mensaje que puede transformar a la gente. Y a vos que estás viendo este contenido, que estás escuchando esto, que estás viendo este material, te digo que el único que puede traer esperanza es Cristo. Entonces yo sigo creyendo lo que Lutero decía: solo Cristo salva. La Biblia es todo lo que necesitamos para tener una sociedad mejor, la regla infalible de fe y conducta. Solo la fe, no necesitamos nada más. Por gracia de Dios, la cuarta, y siempre a Dios sea la gloria. Donde quiera que estés viendo este contenido, yo te digo que hoy mismo puedes acercarte a Jesús, porque todo aquel que se acerca a Él no es echado fuera. Así que hoy mismo puedes tomar una decisión. La reforma sigue estando vigente. Lo único que necesitamos hacer vos y yo es regresar, retornar a Jesús. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento? Una nueva dirección. Tomar una nueva dirección. A veces vamos caminando de espaldas a Dios. Creemos que Dios se olvidó de nosotros, creemos que Dios ya no está interesado en nuestros problemas, creemos que la vida es demasiado injusta como para que exista un Dios. El problema es que muchas veces vamos caminando en la dirección equivocada. Date la vuelta hoy. Dale una oportunidad a Dios en tu vida. No necesitamos reformar nada. Lo que necesitamos es regresar a la cruz. Ahí está Jesús. No está Jesús, obviamente, pero en sentido figurado. Está Jesús mirándote y diciendo: te estoy esperando con los brazos abiertos, porque Él venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios para que vos tengas vida y vida en abundancia. Te espero en la próxima Divina Coincidencia.